Familia, estamos ya en la mesa, 11:30 de la mañana y vamos a hablar de un tema sumamente importante que muchas personas a lo mejor no creen, a lo mejor no saben, pero creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Estamos con la doctora Blanca María Morfín. Ella es alergóloga y vamos a hablar acerca de alergias alimentarias. ¿Qué pasa con las alergias, doctora? ¿Por qué somos algunos alérgicos a ciertos alimentos o a ciertos materiales? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Básicamente la alergia es una respuesta inmunológica a alguna proteína, a algo en el medio ambiente. Okay. Y esto es la diferencia de la intolerancia alimentaria. Porque hay muchos pacientes que dicen, me cae mal, claro, me distiende, me da diarrea, pero realmente no hay una respuesta inmunológica. O sea, viene implícita una activación del sistema inmune. Justo acabas de decir algo buenísimo, porque intolerancia a alergia, ¿qué genera una alergia? O sea, cuando realmente soy alérgico a algo, ¿qué me pasa? Hay dos tipos de alergia. Una la diagnostica cualquier persona, es una alergia inmediata. Tú tienes el contacto con el alérgeno y manifiestas inmediatamente los síntomas. Haz de cuenta, un niño con alergia a la leche toma un trago de leche y empieza con broncoespasmo, a toser, a salivar, o vomita, inmediatamente. Entonces esa es muy fácil de diagnosticar. Claro. Pero hay una alergia que es retardada, donde el paciente tuvo el contacto con el alérgeno a veces 2, 4, 6 horas antes, y luego viene el cuadro clínico. Y es más difícil, esa es la más difícil de diagnosticar. Exactamente. ¿Alguien puede morir de alguna alergia? Lo digo porque yo he visto personas que se les cierra la garganta, que se les hinchan las manos. ¿Puede llegar a la muerte? Claro, por supuesto. Se activa, bueno, mencionábamos esto porque tú me preguntabas los mecanismos. En la inmediata se revienta una célula que posee vasoaminas, que hace que te pongas rojo, te salgan ronchas, te baje la presión arterial, se te cierren los bronquios. Ay. Y en la retardada hay migración de la célula que afecta a los órganos. Entonces, esa respuesta que tú comentas puede ser tan seria, el broncoespasmo, la hipoxia, la vasodilatación, que lleve a la muerte. Sí, no hay que preguntar. También hay alergias donde a lo mejor la primera vez que comiste, digamos, un marisco, un camarón, quizá te salió nada más algo de... Te intoxicas. Sí. Pero luego la siguiente vez la reacción en tu cuerpo es mayor y así, o sea, como que va increciendo el tema de la alergia. Siempre es así. Siempre va creciendo. Por eso cuando tenemos ya el antecedente, se le recomienda al paciente evitar la ingesta o el contacto. O sea, la respuesta inmune tiene memoria y va creciendo. ¿No te puedes tomar una pastillita y seguir gozando de ese alimento que tanto te gusta? Depende, si la alergia no es muy grave, sí. Okay. ¿Y la única forma, pero no se recomienda. No. La única forma de darnos cuenta de que algún alimento nos va a dar alergia es probándolo. ¿O puedo hacerme un estudio y decir, oye, tú eres alérgico a esto, a esto, a esto? Sin nunca haberlo probado. Esos estudios se usan mucho, son una trampa comercial. Ah, no sirven. No sirven, cuestan mucho dinero. No, las pruebas en sangre. Ajá. O sea, algunas son una trampa comercial. Tienen muy baja sensibilidad y especificidad. Claro. O sea, realmente tú tienes que tener el antecedente de haber tenido una respuesta al alimento o sospecharlo o tener ya una prueba cutánea que tiene mucho mejor. Tenemos que ingerirlo a fuerza entonces para darnos cuenta. Así es. ¿Y qué alimentos son los que más tienden como en común a ser muy alérgicos? Que la gente genera la mayoría varía por países. Ajá. En México, leche, huevo, trigo, soya, maíz, frutos secos, camarones y pescado. Okay. Pues es amplio. Oye, ¿se le puede tener alergia al país? Oye, no lo digo de broma. Mucha gente llega a México y de verdad, o no sé, creo que en diciembre hay mucho, no sé si es pino o cedro o qué pasa. Fresno, ¿verdad? Pero yo tengo una hija que cuando vivió fuera en un lugar con un oxígeno espectacular, no tuvo una alergia, no tuvo sinusitis, su estado de salud era mucho mejor. Lo que sucede es que los pólenes se recubren de los contaminantes ambientales. Entonces, muchos pacientes están en medios con muchos árboles, pero no manifiestan síntomas y vienen a las ciudades y empiezan con síntomas, o sea, graves. La mezcla de los dos, el polen... Se recubre. Y entonces cae el polen en la mucosa y además de oxidar, sensibiliza. O sea, el contaminante está oxidando la mucosa y está favoreciendo la respuesta alérgica. Ahorita que seas de los síntomas, creo que es muy importante que digamos qué síntomas hay, porque muchas veces pensamos que es una alergia muy sencilla
Y aquí tuvimos un caso bastante importante en el que los mismos paramédicos decían que a lo mejor le había caído como algo mal del desayuno. Pero yo creo que es muy importante saber qué síntomas son completamente alergia para saber qué hacer, porque como decía Carlos, de una alergia te puedes morir. Entonces, ¿qué síntomas son? Cuando esto es una alergia muy fuerte, ¿qué tengo que sentir yo como paciente con alergia? ¿Qué tendría que pasarme para saber esta alergia? Oye, síntoma y soluciones. Exacto. ¿Qué sería? Bueno, la alergia tiene varios órganos blancos. Puede dar conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica, asma bronquial, dermatitis atópica. Puede afectar el tracto digestivo o bien, en los casos más severos, ya afecta varios órganos. Entonces, viene la vasodilatación y viene el choque anafiláctico. Entonces, la alergia alimentaria puede dar cualquier síntoma que se te ocurra. Y eso muchas veces a los médicos les cuesta trabajo entender. Que el niño tiene dermatitis atópica, piensan que es otra cosa y es alergia alimentaria. O incluso broncoespasmos y es alergia alimentaria. Entonces, hay que ver todo el cuadro. La manifestación puede ser en cualquier lugar. Y si ya sabemos que tenemos alergia al camarón, por ejemplo. ¿Por qué te ríes? Porque es muy común. No, al camarón, al pescado, las Sí, al cosas que acabamos de decir. Y me encanta probar todos esos mariscos. ¿Qué puedo hacer? Pues no. Aguantar. Existen protocolos de desensibilización por vía oral, son muy tardados y lo único que te van a ayudar es a tener una dosis umbral. O sea, Un poco mayor tolerancia. mayor Pero no tolerancia. se quita la alergia. La alergia no se quita como tal. Regularmente sí se quitan. Ahora- Regularmente esos protocolos se usan para evitar un accidente. Si tú tienes un choque anafiláctico por cacahuate, te ayuda a tolerar una X cantidad de cacahuate sin que vayas a tener un choque anafiláctico. Entonces no hay que abusar. Exactamente. Hay que- Y Doctora también hay que tener Solís. muchísimo cuidado con la contaminación cruzada, ¿no? Esto Así que decían es. que a lo mejor no es que soy alérgica a las almendras, no me como la almendra, pero si en el lugar donde hicieron la leche o mi café por Había. algo contactó, ¿no? Con la Por almendra. poquito, Qué delicado. y eso ya te pasa, porque eso fue el Así caso. es. ¿Cuáles Y son Como el los tema estudios? del trigo. Los Exacto. estudios que le podemos hacer a nuestros hijos, porque acabas de comentar que a través de la sangre No. es un... Si tú tienes sospecha Ajá. de una alergia alimentaria, tienes que ir con un alergólogo. Porque Ok. hay que hacer, es como un Sherlock Holmes, donde hay que hacer una pesquisa de todos los contactos que tiene, todo lo que come, etcétera. Yo tuve un caso muy curioso de una paciente que afirmaba que era alérgica al gato y todas las pruebas fueron negativas en sangre intradérmica, etcétera, hasta que le dije, oye, ¿dónde anda el gato? Pues todo el día está en un fresno. Era alérgica al Está. fresno. Entonces, estaba. ahí está el estado del arte de la alergia, ¿no? Tú eres un detective y necesitas buscar todo, entonces, más que recomendarte, ve y hazle un estudio a tu niño. Lo que te recomiendo es que busques un alergólogo que le pueda hacer el diagnóstico. Doctora, yo hacía hincapié en el tema de las soluciones y le decía porque llegó a mis manos esta pequeña cajita que dice Kit para salvar vidas. Esto lo recibí de una compañera de aquí, de Sale el Sol, justamente. ¿Y qué es lo que contiene? ¿Nos puede decir un poco de esto? Contiene una jeringa de insulina sin aguja, con una aguja larga que debe ser de 2,5 o 3,5 centímetros, una ampolleta de adrenalina y alcohol. Esta cajita es hechura casera. En México, aquí tenemos las indicaciones de cómo se debe usar, las dosis, etcétera. Obviamente esto hay que explicárselo muy bien al paciente. Son sustancias delicadas, no se pueden comprar en la farmacia. El problema que tenemos en México es que no tenemos el EpiPen, que es lo que funciona en Estados Unidos y Canadá y que funciona inmediatamente. O sea, tú le das al paciente con estas alergias severas el EpiPen y él se lo puede aplicar, o la maestra lo tiene, o la del Claro. kinder, ¿Que la también es una cuidadora. inyección? Ajá, Es el también una inyección que se aplica en la cara lateral de la pierna. Y esa tiene una reacción inmediata. Inmediata. Para Esto cuando no. ya se están ahogando o en qué casos se inyectan los pacientes que tienen esta alergia. Cuando el paciente se empieza a hinchar súbitamente, O sea, cuando se salió de empieza a control. sentir que le está bajando la presión, Ok. o sea, no debe esperar a síntomas más serios. Y esta inyección salva porque salva a alguien que está sufriendo una alergia. Bueno, aquí viene escrito y uno siempre debe decirlo Claro, al claro. paciente que en ocasiones se requieren 2 inyecciones. Obviamente tú aplicas esta inyección y llamas al 911 Claro. o te desplazas a un hospital. Eso. Porque la anafilaxia tiene diferente magnitud, puede ser leve, moderada, severa, incluso puede recidivar, o sea, ya parecer que ya se quitó y a las pocas horas recidivar.
Entonces, el paciente tiene que ir a un hospital. Estos son, como dice aquí, kit de emergencias caseros que preparamos los alergólogos en Bien México hecho. porque no tenemos otra opción y nuestros pacientes tienen la necesidad de salvar la ¿Es vida. necesario que lo tenga, por ejemplo, un restaurante, un centro comercial, alguna escuela? Lo ideal No sería lo como ideal. preventivo, no Un solo- poco. obviamente el paciente si sabe que tiene algún tipo de alergia, pero sería como un gran punto, ¿no? Pues yo en ese caso sí recomendaría que compraran el EpiPen, porque es algo más controlado que lo puede manejar cualquier persona. Ok. Los restaurantes tienen la posibilidad de comprarlo y tenerlo ahí y es lo que yo Pero aconsejaría. existe esa cultura en México, o sea, tú que estás dentro de ese tema, ¿sabes si en los restaurantes existe. no estamos preparados? No existe. Yo, de hecho, a mis pacientes con problemas muy serios, por ejemplo, de alergia alimentaria, les recomiendo no comer en restaurantes. Porque el chef jura que no hubo contacto, pero a veces en el mismo aceite donde frieron el pescado están friendo el huevo, qué sé ¿Y yo. este kit dónde lo puedo conseguir? Este. Este yo lo hice para mi paciente, su compañera de trabajo que tuvo un accidente muy fuerte con ingesta de leche de almendra. Sí. Y regularmente con tu alergólogo de confianza. Pedírselo, ¿no? Sí, así es. Y que te diga cómo usarlo. Y que te hay que estar tiene que preparados explicar porque- muy bien cómo usarlo. La alergia puede surgir en cualquier momento. O sea, puede ser que yo ahorita esté tomando leche de almendras y no pasa nada y que en algunos años la misma leche de almendras sí me cause algo. Así es, así es. O sea, yo Variar. tengo un paciente, por ejemplo, que actualmente tiene choque anafiláctico con contacto con leche chef. Contacto. Y nunca había tenido ningún síntoma, empezó con pequeños síntomas y fue progresando por el contacto progresivo. Oye, doctora, y ya para terminar, ¿me puedes contar cuál ha sido la alergia más rara con la que te has topado? Es que hay alergia a todo. Hay Al marido. alergia al agua caliente, hay alergia al agua fría, hay alergia a la presión, hay alergia al sudor, a tu propio sudor. O sea, cualquier cosa hay puede ser alergia alergia. al semen, o sea, lo todo, que todo. te puedas imaginar, cualquier cosa te puede ocasionar alergia. Uy, pues qué delicado, es más Para serio de lo que- estudiar y ser alergóloga, primero es todo un estudio de medicina y luego... Esa es una cosa muy interesante. Regularmente tú tienes que tener una base o medicina interno-pediatría, que es 3-4 años, y posteriormente la subespecialidad de 2 años en alergia. Eso es muy importante porque muchas personas se dicen alergólogos y No lo son. y no. Importante ir con la Muchísimas persona gracias. correcta. Sí, cuidarte. Han estado Gracias. apareciendo algunos datos en pantalla. Si usted necesita más información, sígalo a través de redes sociales. 11:42 de la mañana. Seguimos con más en Sale el Sol. Gracias, Blanca. Gracias. Ya no te contesté. Sí se cura la alergia. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.